Capítulo 42. La renta diferencial 2. Segundo caso. Precio de producción decreciente. El precio de producción puede descender cuando las inversiones adicionales de capital se efectúan con una cuota de productividad invariable, decreciente o ascendente. 1. A base de constante productividad de las inversiones adicionales de capital. Esto presupone, pues, que el producto, en las distintas clases de tierras y con arreglo a su calidad respectiva, aumenta en la misma proporción en que aumenta el capital invertido en ellas. Lo cual, permaneciendo idénticas las diferencias entre las distintas clases de tierras, lleva implícito un aumento del producto extraordinario proporcional al aumento de la inversión de capital. Este caso excluye, pues, toda nueva inversión en la tierra a que pueda afectar a la renta diferencial. La cuota de superganancia en esta clase de tierras es igual 0. Sigue siendo, pues igual 0, puesto que se parte del supuesto de que la productividad del capital adicional y, por tanto, la cuota de la ganancia excedente permanecen constantes. Pero, en estas condiciones, el precio de producción regulador tiene necesariamente que bajar, ya que ahora se convierte en regulador, en vez del precio de producción de A, el de la tierra inmediatamente mejor B o el de otra tierra cualquiera mejor que A. Por tanto, se retira el capital de A, o el de A y B, si es el precio de producción de C el que se convierte en regulador, eliminando por tanto de la competencia a todas las tierras trigueras de calidad inferior. La condición para ello, según las premisas de que se parte, es que el producto suplementario de las inversiones adicionales de capital satisfaga a la demanda y que, por tanto, la producción de las tierras inferiores a, etc., resulte superflua para la nivelación de la oferta. Tomemos, pues, por ejemplo, el cuadro 2 ver p. 696, pero de tal modo, que en vez de 20 quarters basten 18 para satisfacer la demanda. En este caso, desaparecería, pasando a ser la tierra reguladora B, y con ella, el precio de producción de 30 chelines. La renta diferencial presentaría entonces la forma del cuadro 4. Por tanto, la renta total, comparada con la del cuadro 2, disminuiría de 36 libras esterlinas a 9 y, calculada en trigo, de 12 quarters a 6 y la producción total bajaría solamente 2 quarters, de 20 a 18. La cuota de la ganancia extraordinaria, calculada a base del capital, bajaría a la mitad, del 180 al 90%. A la baja del precio de producción corresponde, pues, aquí, la baja de la renta en trigo y en dinero. Comparado este cuadro con el cuadro 1p. 695, vemos que solo disminuye la renta en dinero. La renta en trigo es en ambos casos de 6 quarters, aunque en el primer caso estos son igual 18 libras esterlinas y en el segundo caso igual 9 libras. En cuanto a la tierra C, la renta en trigo es la misma que en el cuadro 1. En realidad, la eliminación del mercado del producto de A, conseguida por medio de la producción adicional lograda mediante los efectos uniformes del capital adicional, con la consiguiente eliminación de la tierra como agente de producción competidor, crea una nueva renta diferencial 1, en que la tierra mejor B desempeña ahora el mismo papel que antes desempeñaba la tierra peor A, con lo cual desaparece, de una parte, la renta de B, mientras, de otra parte, la inversión de capital adicional no altera para nada, según el supuesto de que se parte, las diferencias entre B, C y D disminuye, por tanto, la parte del producto que se convierte en renta. Si el resultado anterior, la satisfacción de la demanda con la eliminación de A, se lograse invirtiendo, por ejemplo, en C o en D, o en ambas al mismo tiempo, más del doble de capital, el problema se presentaría distinto. Por ejemplo, suponiendo que la tercera inversión de capital se efectuase en C, tendríamos: comparando el producto que aquí rinde C con el del cuadro 4, vemos que ha subido de 6 quarters a 9, el producto extraordinario de 2 quarters a 3 y la renta en dinero de 3 libras esterlinas a 4 medio. Por consiguiente, comparado este cuadro con el cuadro 2, en el que la renta en dinero eran 12 libras esterlinas, y con el cuadro 1, en que eran 6 libras, observamos una baja. El total de rentas en trigo igual 7 quarters ha descendido con relación al cuadro 2, 12 quarters, y aumentado con relación al cuadro 1, 6 quarters. En dinero, 10 medio libras esterlinas, acusa un descenso con relación a ambos cuadros, 18 y 36 libras esterlinas, respectivamente.
Si la tercera inversión de capital de 2 medio libras esterlinas se hubiese efectuado en la tierra B, habría alterado la masa de la producción, pero sin afectar para nada a la renta, puesto que partimos del supuesto de que las sucesivas inversiones de capital no provocan ninguna diferencia en la misma clase de tierras, y la tierra B no rinde renta alguna. Si, por el contrario, suponemos que la tercera inversión de capital se efectúa en la tierra D y no en la tierra C, tendremos el producto total. 22 quarters, es aquí más del doble que en el cuadro 1, aunque el capital invertido solo es de 17 medio libras esterlinas en vez de 10, es decir, menos del doble. Por su parte, el producto total supera en 2 quarters al del cuadro 2, a pesar de que el capital invertido en este es mayor, pues asciende a 20 libras. En la tierra de la renta en trigo ha aumentado de 3 quarters a 6 con respecto al cuadro 1, mientras que la renta en dinero sigue siendo la misma. 9 libras esterlinas. En comparación con el cuadro 2, la renta en trigo de D sigue siendo 6 quarters. En cambio, la renta en dinero ha bajado de 18 libras a 9. Si nos fijamos en las rentas totales, vemos que la renta en trigo de 4B igual 8 quarters es mayor que la del cuadro 1 igual 6 quarters y que la del cuadro 4A igual 7 quarters, y en cambio menor que la del cuadro 2 igual 12 quarters. La renta en dinero de 4B igual 12 libras esterlinas es mayor que la de 4A igual 10 medio libras y menor que la del cuadro 1 igual 18 libras y la del cuadro 11 igual 36 libras. Para que, con el descenso de la renta en B bajo las condiciones del cuadro 4B, el total de rentas sea igual al del cuadro 1, necesitamos que exista producto excedente por 6 libras esterlinas más, o sean 4 quarters a razón de L medio libras esterlinas, que es el nuevo precio de producción. Entonces, volveremos a tener una renta total de 18 libras esterlinas, como en el cuadro 1. La magnitud del capital adicional que para ello es necesario diferirá según que se invierta en C o en D o se distribuya entre ambas clases de tierras. 5 libras esterlinas de capital invertidas en C arrojan 2 quarters de producto excedente, y, por tanto, 10 libras esterlinas de capital adicional darán 4 quarters de producto excedente adicional. Invertidas en D bastarían 5 libras para producir los 4 quarters de renta en trigo adicional, bajo el supuesto de que aquí partimos, o sea, el de que la productividad de las inversiones de capital adicionales siga siendo la misma. Según esto, llegaríamos a los siguientes resultados. El total de rentas en dinero sería, pues, exactamente la mitad de lo que era en el cuadro 2, donde los capitales adicionales se invertían sin que variasen las condiciones de producción. Lo importante es comparar los cuadros 4C y 4D con el cuadro 1P. 695. Vemos entonces que, con un descenso del precio de producción a la mitad, de 60 chelines a 30 por quarter, el total de rentas sigue siendo el mismo igual 18 libras esterlinas y, consiguientemente, la renta en trigo se ha duplicado, convirtiéndose, por tanto, de 6 quarters en 12. La renta de B ha desaparecido. La renta en dinero de C aumenta en la mitad en 4C y, en cambio, disminuye en la mitad en 4D. La de D sigue siendo la misma igual 9 libras esterlinas en 4C y aumenta de 9 libras esterlinas a 15 en 4D. La producción aumenta de 10 quarters a 34 en 4C y a 30 quarters en 4D. La ganancia de 2 libras esterlinas a 5 medio en 4C y a 4 medio libras en 4D. La inversión total de capital aumenta en un caso de 10 libras esterlinas a 27 medio y en el otro de 10 a 22 medio, es decir, a más del doble en ambos casos. La cuota de renta, es decir, la renta calculada sobre el capital invertido, es la misma para todas las clases de tierra en todos los cuadros, desde el 4 al 4D, lo que iba ya implícito en el hecho de que se considerase como invariable la cuota de productividad de las dos inversiones sucesivas de capital en cada clase de tierras. Sin embargo, comparada con el cuadro 1, vemos que ha disminuido tanto respecto a la media de todas las clases de tierras como para cada una de ellas en particular. En el cuadro 1 era igual 180% como promedio y en el cuadro 4C es igual 18 sobre 27 medio por 100 igual 65 5111% y en el cuadro 4D igual 18 sobre 22 medio 18 por 100 igual 80%. La renta media en dinero por acre ha aumentado. Su media era antes, en 1.
4 medio libras esterlinas por acre en los 4 acres. Ahora, en los cuadros 4C y 4D en los 3 acres, 6 libras por acre. Ha subido, pues, el valor en dinero de la renta por acre, que ahora representa el doble de producto trigo que antes. Pero los 12 quarters de renta en trigo son ahora menos de la mitad del producto total de 34 o de 30 quarters respectivamente, mientras que en el cuadro 1 los 6 quarters representan 3,5 del producto total de 10 quarters. Por tanto, aunque la renta, considerada como parte alícuota del producto total, ha disminuido, y también si se la calcula a base del capital invertido, su valor en dinero, calculado por acre, ha aumentado, y más aún su valor producto. Si nos fijamos en la tierra D del cuadro 4D, vemos que aquí el costo de producción es igual 15 libras esterlinas de los que L2 medio corresponden al capital invertido. La renta en dinero es igual 15 libras esterlinas. En el cuadro 1, el costo de producción era, en la misma tierra D igual 3 libras esterlinas, el capital invertido igual 2 medio libras, la renta en dinero igual 9 libras, que representaban, por tanto, el triple del costo de producción y casi el cuádruple del capital. En el cuadro 4D, la renta correspondiente a 15 libras esterlinas es, para D, exactamente igual al costo de producción y solo un quinto mayor que el capital. Sin embargo, la renta en dinero por acre es 2/3 mayor, o sean, 15 libras esterlinas en vez de 9. En el cuadro 1, la renta en trigo de 3 quarters es igual 3/4 del producto total de 4 quarters. En 4D representa, con 10 quarters, la mitad del producto total, 20 quarters, del acre de D, lo cual indica que el valor en dinero y el valor en trigo de la renta por acre pueden subir aún representando una parte alícuota menor del rendimiento total y bajando en proporción al capital invertido. El valor del producto total, en el cuadro 1, es igual 30 libras esterlinas, la renta igual 18 libras esterlinas, o sea, más de la mitad de aquel. El valor del producto total de 4D es igual 45 libras esterlinas, de las que 18 libras, es decir, menos de la mitad, representan la renta. Ahora bien, la razón que explica por qué, a pesar de bajar el precio en 1 medio libras por quarter, es decir, en el 50%, y a pesar de reducirse de 4 acres a 3 la extensión de tierras sujetas a competencia, la renta total en dinero sigue siendo la misma y la renta en trigo se duplica, mientras que la renta en trigo y la renta en dinero, calculadas por acre, registran un aumento, estriba en que se obtiene una cantidad mayor de quarters de producto remanente. El precio del trigo baja en un 50%, pero el producto remanente sube en un 100%. Sin embargo, para que este resultado se produzca es necesario que la producción total se triplique, bajo las condiciones de que partimos, y que la inversión de capital en las tierras mejores ascienda a más del doble. La proporción en que esta inversión haya de aumentar dependerá ante todo de cómo se distribuyan las inversiones adicionales de capital entre las tierras buenas y las mejores, siempre dando por supuesto que la productividad del capital en cada clase de tierras crece proporcionalmente a su magnitud. Si el descenso del precio de producción fuese menor, se necesitaría menos capital adicional para producir la misma renta en dinero. Si la oferta de producto necesaria para poner las tierras de la clase A fuera de cultivo, lo cual no depende solamente del producto por acre de A, sino también de la parte proporcional que A representa dentro de la superficie total de tierras cultivadas. Si, por tanto, la oferta de productos necesaria para esto fuese mayor y también, por consiguiente, la masa necesaria de capital adicional en la tierra mejor que A, la renta en trigo y la renta en dinero aumentarían aún más, en igualdad de circunstancias, aunque ambas desapareciesen en la clase B. Si el capital eliminado de A fuese igual 5 libras esterlinas, los dos cuadros que habría que comparar para este caso serían los cuadros 2 y 4D. El producto total aumentaría de 20 quarters a 30. La renta en dinero sería solamente de la mitad, es decir, 18 libras en vez de 36. La renta en trigo, en cambio, sería la misma igual 12. Si pudiera producirse en D un producto total de 44 quarters igual 66 libras esterlinas con un capital de 27 medio libras, correspondiente a la antigua cuota establecida para D, 4 quarters por cada 2 medio libras esterlinas de capital, el total de rentas ascendería de nuevo a la cuantía de 2 y el cuadro se presentaría así. La producción total sería así de 54 quarters, en vez de los 20 del cuadro 2. Y la renta en dinero seguiría siendo la misma igual 36 libras esterlinas.
En cambio, el capital total sería de 37,5 libras esterlinas, mientras que en el cuadro 2 era de 20. El capital total invertido casi se duplicaría, mientras que la producción ascendería casi al triple. La renta en trigo se duplicaría y la renta en dinero permanecería invariable. Por consiguiente, si baja el precio a consecuencia de la inversión de capital dinero adicional, permaneciendo idéntica la productividad, en las clases de tierra mejores, en las que arrojan una renta, es decir, en todas las que están por encima de A, el capital total tiende a aumentar, pero no en la misma proporción en que aumentan la producción y la renta en trigo. De tal modo, que el aumento de la renta en trigo puede volver a compensar el déficit producido en la renta en dinero por la baja del precio. La misma ley se revela también en la norma según la cual el capital invertido tiene necesariamente que aumentar a medida que se invierte más en C que en D, más en la tierra que rinde menos renta que en la que rinde más. La explicación está sencillamente, en esto. Para que la renta en dinero se mantenga invariable o aumente, tiene que obtenerse una determinada cantidad adicional de producto remanente, lo cual requiere tanto menos capital cuanto mayor sea la fertilidad de las tierras que lo arrojen. Si la diferencia entre B y C y C y D fuese mayor todavía, aún sería necesario menos capital adicional. La relación concreta depende, primero de la proporción en que disminuye el precio y, por consiguiente, de la diferencia entre B, la tierra que ahora no arroja renta, y A, la que no la arrojaba antes. Segundo de la relación de diferencias entre las mejores clases de tierras, de B para arriba. Tercero de la masa del nuevo capital adicional invertido y cuarto de su distribución entre las diversas clases de tierras. En realidad, vemos que la ley no expresa más que lo ya expuesto a propósito del primer caso, y que, partiendo del precio de producción como de un factor dado, y cualquiera que su magnitud sea, la renta puede aumentar como consecuencia de una inversión adicional de capital, pues al ser eliminada la clase A surge una nueva renta diferencial 1, a base de B como la tierra que pasa a ser peor y de 1,5 libras esterlinas por cuarter como nuevo precio de producción. Y esto es aplicable tanto a los cuadros 4 como al cuadro 2. Es la misma ley, con la diferencia de que ahora sirve de punto de partida la clase B en vez de la y el precio de producción de 1,5 libras esterlinas en vez del de 3. La única importancia que esto reviste es la siguiente. Mientras es necesaria tal o cual cantidad de capital adicional para sustraer a la tierra el capital de A sin que se satisfaga a la demanda, vemos que esto puede llevar aparejada una renta permanente, ascendente o descendente por acre, si no en todas las tierras, por lo menos en algunas y con respecto a la media de las tierras cultivadas. Hemos visto que la renta en trigo y la renta en dinero no se comportan entre sí siempre por igual. Sin embargo, es la tradición la que hace que la renta en trigo desempeñe todavía un papel económico. Es exactamente lo mismo que si alguien se parase a demostrar que, con su ganancia de 5 libras esterlinas, por ejemplo, un fabricante puede comprar ahora una cantidad mucho mayor de sus propios hilados que antes con una ganancia de 10 libras. Claro está que esto revela una cosa, y es que los señores terratenientes, cuando son al mismo tiempo propietarios o copartícipes de manufacturas, fábricas de azúcar, destilerías de aguardiente, etc., pueden salir ganando considerablemente con la baja de la renta en dinero que les corresponde como productores de sus propias materias primas. 2. A base de una cuota decreciente de productividad de los capitales adicionales. Este caso no supone nada nuevo, ya que, lo mismo aquí que en el caso anterior, el precio de producción solo puede descender cuando las inversiones adicionales de capital en las clases de tierras mejores que A dejen superfluo el producto de A, haciendo, por tanto, que se sustraiga el capital de estas tierras o que A se dedique a otro tipo de producción. Este caso fue estudiado ya más arriba pp. 703 ss. En todos sus detalles. Y vimos cómo en él la renta en trigo y en dinero por acre puede aumentar, disminuir o permanecer invariable. Para mayor comodidad de la comparación, reproduzcamos ante todo el cuadro 1. Supongamos ahora que la cifra de 16 cuarters suministrados por B, C y D con una cuota decreciente de productividad basten para poner fuera de cultivo a la clase A. Entonces, el cuadro 3 se modifica como sigue. Aquí, a base de una cuota decreciente de productividad de los capitales adicionales y con un grado distinto de descenso en las distintas clases de tierra, el precio de producción regulador baja de 3 libras esterlinas a 15,7 libras. La inversión de capital aumenta en la mitad de 10 libras esterlinas a 15.
La renta en dinero se reduce en la mitad, de 18 libras a 93,7, pero la renta en trigo solo se reduce en 1,12, de 6 quarters. El producto total aumenta de 10 a 16 quarters, o sea, en el 60%. La renta en trigo representa algo más de la tercera parte del producto total. El capital invertido guarda con la renta en dinero la proporción de 15,93,7, mientras que la proporción anterior era de 10,18. 3. A base de una cuota creciente de productividad de los capitales adicionales. Este caso se distingue de la variante 1 tratada al comienzo de este capítulo, precio de producción decreciente, permaneciendo invariable la cuota de productividad, por el hecho de que si, para eliminar de la lista a la clase A, se necesita un producto adicional dado, este se obtiene aquí más rápidamente. Tanto en caso de productividad decreciente como en caso de productividad ascendente de las inversiones adicionales de capital, esto puede surtir efectos desiguales según el modo como las inversiones se distribuyan entre las distintas clases de tierras. A medida que se compense o se agudice este efecto distinto de las diferencias, aumentará o disminuirá la renta diferencial de las clases mejores de tierras, y con ella el total de rentas, caso con que nos encontrábamos ya al estudiar la renta diferencial 1. Por lo demás, todo dependerá de la magnitud en la superficie de tierras y del capital que resulten eliminados con A, y de la inversión relativa de capital necesaria, al aumentar la productividad, para suministrar el producto adicional llamado a satisfacer la demanda. El único punto que merece la pena investigar aquí y que nos conduce de nuevo a la investigación sobre cómo esta ganancia diferencial se convierte en renta diferencial, es el siguiente. En el primer caso, en que el precio de producción se mantiene invariable, el capital adicional que pueda invertirse en la tierra es, como tal, indiferente en cuanto a la renta diferencial, ya que la clase A no arroja renta alguna ni antes ni después, y puesto que el precio de su producto sigue siendo el mismo y regula el mercado. En el segundo caso, variante 1, en que el precio de producción disminuye permaneciendo idéntica la cuota de productividad, la clase A desaparece necesariamente, y más aún en la variante 2, precio de producción decreciente, con cuota decreciente de productividad, puesto que de otro modo el capital adicional invertido en la tierra A elevaría necesariamente el precio de producción. Pero aquí, en la variante 3 del segundo caso, en que el precio de producción disminuye porque aumenta la productividad del capital adicional, este capital adicional puede, en ciertas circunstancias, invertirse tanto en la tierra como en las clases mejores de tierras. Supongamos que un capital adicional de 2,5 libras esterlinas, invertido en A, produzca 1,5 quarters en vez de 1 solamente. El cuadro 6 debe compararse, no solo con el cuadro básico 1, sino también con el cuadro 2p. 696, en que la doble inversión de capital va unida a una productividad constante, proporcional a la inversión de capital. Según el supuesto de que partimos, el precio de producción regulador baja. Si permaneciese constante igual 3 libras esterlinas, la tierra peor de todas, que antes, con una inversión de capital de 2,5 libras esterlinas solamente, no arrojaba renta alguna, la tierra A, arrojaría ahora una renta sin necesidad de que se incorporase al cultivo ninguna tierra peor, sencillamente por el hecho de que aumentaría su productividad, aunque solo respecto a una parte del capital, no en cuanto a la parte primitiva. Las primeras 3 libras esterlinas de costo de producción producen 1 quarter, las segundas 1 quarter y 1/5. Pero ahora, el producto total de 2,1/5 quarters se vende por su precio medio. Como la cuota de productividad aumenta con la inversión adicional de capital, esta implica una mejora. La mejora puede consistir, sencillamente, en que se emplee más capital por acre, más abono, más trabajo mecánico, etc., o también en el hecho de que solo gracias a este capital adicional sea posible conseguir una inversión cualitativamente diferenciada, más productiva, del capital. En ambos casos, tenemos que con la inversión de 5 libras esterlinas de capital por acre se consigue un producto de 2,1/5 quarters, mientras que con la inversión de la mitad del capital, o sea, con 2,5 libras esterlinas, solo se conseguía un producto de 1 quarter. El producto de la tierra A, si prescindimos de las condiciones transitorias del mercado, solo podría seguir vendiéndose a un precio de producción superior en vez de venderse al precio medio mientras una superficie considerable de la clase A siguiese cultivándose con un capital de 2,5 libras esterlinas por acre solamente.
tan pronto como se generalizase la nueva proporción de 5 libras esterlinas de capital por acre, y con ella el cultivo perfeccionado, el precio de producción regulador descendería necesariamente a 2, 8, 11 libras esterlinas. La diferencia entre las dos porciones de capital desaparecería y la existencia de un acre de la tierra a que solo se cultivase con 2,5 libras esterlinas representaría, en realidad, algo anormal, algo incongruente con las nuevas condiciones de producción. No se trataría ya, en este caso, de una diferencia entre el rendimiento de distintas porciones de capital en el mismo acre de tierra, sino de la diferencia entre distintas inversiones de capital por acre, entre una inversión suficiente y otra insuficiente. Lo que indica, primero, que un capital insuficiente en manos de un número grande de arrendatarios, y necesariamente tiene que tratarse de un número grande, pues si fuese un número pequeño se vería obligado a vender el producto por debajo de su precio de producción, surte exactamente los mismos efectos que las mismas diferencias en cuanto a las clases mismas de tierras en gradación descendente. El tipo inferior de cultivo empleado en tierras peores hace que suba la renta en las mejores. Puede, incluso, crear en las tierras mejor cultivadas de calidad igualmente mala una renta que éstas no rendirían en otras condiciones. Segundo, que la renta diferencial, cuando brota de la inversión sucesiva de capital en la misma superficie total de tierra, se reduce en realidad a una medida en que los efectos de las distintas inversiones de capital no son cognoscibles ni diferenciables y en que, por tanto, no produce ya renta en las tierras peores, sino que primero convierten en nuevo precio regulador el precio medio del rendimiento total obtenido, digamos, en un acre de A, y segundo que aquellos efectos se presentan como cambios en cuanto a la cantidad total de capital por acre necesaria para el cultivo suficiente de la tierra en las nuevas condiciones y en la que se funden indistintamente tanto las distintas inversiones sucesivas de capital como sus efectos respectivos. Y otro tanto acontece con las distintas rentas diferenciales obtenidas en las clases mejores de tierras. Estas se determinan en todo caso por la diferencia del producto medio de la clase de tierra de que se trata, comparada con el producto de la tierra peor, a base de la más alta inversión de capital, que es ahora la normal. No hay ninguna tierra que rinda una cantidad cualquiera de producto sin inversión de capital. Por tanto, aun en el caso de la renta diferencial simple, de la renta diferencial 1, cuando decimos que un acre de A, es decir, de la tierra que regula el precio de producción, rinde tal o cual cantidad de producto a tal o cual precio, y que las clases de tierra mejores B, C y D arrojan tanto más cuanto producto diferencial y, por tanto, tanta más cuanta renta en dinero a base del precio regulador, damos siempre por supuesto que se emplea para ello un determinado capital, considerado como normal en las condiciones de producción dadas. Exactamente lo mismo que en la industria, cada rama industrial requiere un determinado mínimo de capital para poder producir las mercancías a su precio de producción correspondiente. Si, a consecuencia de las inversiones sucesivas de capital en la misma tierra, inversiones unidas a mejoras, varía este mínimo, el cambio se produce siempre gradualmente. Mientras este capital adicional de explotación no se invierte en un determinado número de acres de la tierra A, por ejemplo, se sigue produciendo renta en los acres de A mejor cultivados a base del precio de producción que se mantiene constante y aumenta la renta de todas las clases de tierras mejores B, C y D. En cambio, tan pronto como el nuevo tipo de explotación se generaliza hasta convertirse en el tipo normal, el precio de producción desciende. La renta de las tierras mejores vuelve a bajar y la parte de la tierra que no posee el capital de explotación, que ahora es el capital medio, tiene que venderse necesariamente por debajo de su precio individual de producción, sin rendir, por tanto, la ganancia media. A base de un precio de producción decreciente. Esto ocurre también, aun en caso de productividad descendente del capital adicional, tan pronto como, al aumentar la inversión de capital, las clases mejores de tierra suministran el necesario producto total y, por tanto, es retirado de A, por ejemplo, el capital de explotación, con lo cual ya no seguirá compitiendo en la producción de este determinado producto, VGR. Trigo. La cantidad de capital empleada por término medio en la nueva tierra mejor reguladora, en la tierra B, se considera ahora como la normal. Y cuando hablamos de la distinta fertilidad de las tierras, damos por supuesto que es esta nueva cantidad normal de capital la que se invierte por acre. Por otra parte, es evidente que esta inversión media de capital, que en Inglaterra, por ejemplo, era de 8 libras esterlinas por acre antes de 1848 y de 12 libras esterlinas por acre después de esa fecha, sirve de pauta en la celebración de los contratos de arriendo.
Para el arrendatario que pague más, la ganancia excedente no se convertirá en renta durante la vigencia de su contrato. El que ocurra o no esto al expirar el contrato dependerá de la competencia entre los arrendatarios que se hallen en condiciones de realizar esta inversión extraordinaria. Y al decir esto, no nos referimos a las mejoras permanentes de la tierra que, a base de la misma inversión de capital e incluso de una inversión de capital decreciente, siguen asegurando el producto acrecentado. Estas mejoras, aunque sean obra del capital, actúan como si se tratase de la calidad natural diferencial de la tierra misma. Vemos, pues, que en la renta diferencial 2 aparece un factor que no llega a desarrollarse en la renta diferencial 1 en cuanto tal, ya que ésta puede seguir existiendo independientemente de cualquier cambio en cuanto a la inversión normal de capital por acre. Es, de una parte, la neutralización de los resultados obtenidos por las diferentes inversiones de capital en la tierra reguladora, cuyo producto aparece aquí sencillamente como el producto medio normal obtenido por acre. Es, por otra parte, el cambio en cuanto al mínimo normal a la magnitud media de la inversión de capital por acre, cambio que se presenta como si fuese una cualidad propia de la tierra. Y es, finalmente, la diferencia en cuanto al modo de transformación de la ganancia excedente para adoptar la forma de la renta. El cuadro 6 nos revela, además, si lo comparamos con el cuadro 1 y el cuadro 2, que la renta en trigo aumenta en más del doble con respecto a 1 y en 11,5 cuartos con respecto a 2, mientras que la renta en dinero se duplica con respecto a 1 y no experimenta cambio alguno con respecto a 2. Esta habría aumentado considerablemente en uno de estos dos casos. Si, permaneciendo iguales las demás premisas, la adición de capital correspondiente en mayor proporción a las clases mejores de tierras o si los efectos de la adición de capital en la clase A hubiesen sido menores y el precio medio regulador del cuarter ya fuese, por tanto, más elevado. Si el aumento de la fertilidad logrado por el incremento del capital ejerciese efectos distintos en las distintas clases de tierras, esto se traduciría en el cambio de sus rentas diferenciales. En todo caso, queda demostrado que a base de un precio de producción debido a la cuota creciente de productividad de la inversión adicional de capital, cuando, por tanto, esta productividad aumente en mayor proporción que la adición de capital, la renta por acre en caso de doble inversión de capital, por ejemplo, no solo puede duplicarse, sino que puede incluso ascender a más del doble. Pero puede también descender cuando, al aumentar más rápidamente la productividad en la tierra A, el precio de producción baje mucho más. Supongamos que las inversiones adicionales de capital hechas, por ejemplo, en B y C no aumenten la productividad en la misma proporción que en A, de tal modo que disminuyan las diferencias proporcionales para B y C y el incremento del producto no compense la baja de precio. En este caso, comparado con el del cuadro 2, aumentaría la renta en D y disminuiría en B y C. Finalmente, la renta en dinero aumentaría si en las mejores tierras y a base del mismo aumento proporcional de la fertilidad se invirtiese más capital adicional que en A, o si las inversiones adicionales de capital hechas en las tierras mejores operasen con una cuota de productividad creciente. En ambos casos aumentarían las diferencias. La renta en dinero baja cuando las mejoras logradas como consecuencia de inversiones adicionales de capital hacen disminuir en todo o en parte las diferencias, operan más en A que en B y C y baja tanto más cuanto menor sea el aumento de la productividad de las mejores tierras. El que la renta en trigo suba, baje o permanezca estacionaria dependerá de la proporción en cuanto a la desigualdad de los efectos. La renta en dinero aumenta, y con ella la renta en trigo, en uno de estos dos casos. Cuando, permaneciendo invariable la diferencia proporcional en cuanto a la fertilidad adicional de las distintas clases de tierras, se añada más capital a la tierra que rinde renta que a la tierra A, que no rinde renta alguna, y más a las tierras de renta alta que a las de renta baja, o cuando la fertilidad, a base del capital adicional, aumente más en la tierra buena y en la mejor que en la clase A, y además en la misma proporción en que este aumento de fertilidad sea mayor en las clases de tierra superiores que en las inferiores. En todos los casos, la renta aumenta relativamente y cuando la mayor productividad sea efecto de una adición de capital y no de un simple aumento de la fertilidad a base de una inversión de capital invariable. Es este el punto de vista absoluto que demuestra que aquí, al igual que en todos los casos anteriores, la renta y la renta acrecentada por acre, como en la renta diferencial 1, en toda la superficie cultivada, la cuantía de la renta media, es una consecuencia de la mayor inversión de capital en la tierra, ya se efectúe a base de una cuota constante de productividad creciente con precios que tiendan a disminuir.
En efecto, nuestra hipótesis, precio constante con cuota de productividad constante, decreciente o ascendente del capital adicional, y precio decreciente con cuota de productividad constante, decreciente o ascensional, se reduce a esta otra. Cuota constante de productividad del capital adicional con precio constante o decreciente, cuota decreciente de productividad con precio constante o decreciente, cuota ascensional de productividad con precio constante y decreciente. Y aunque la renta pueda permanecer estacionaria y disminuir en todos estos casos, disminuiría aún más si la inversión adicional de capital, permaneciendo invariables las demás circunstancias, no fuese condición de la mayor productividad. El aumento de capital es, pues, siempre la causa a que responde la subida relativa de la renta, aunque disminuya en términos absolutos.